Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En Parlamentario TV estamos con el diputado Garrido. Gracias por estar con nosotros, diputado. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, el digesto, usted presentó un proyecto, digamos, con respecto a la laicidad, que está incluido en el digesto jurídico, ¿no es cierto? Amplió inclusive ese proyecto, esa propuesta que usted ha hecho. O sea, ¿por qué no nos explica claramente qué consiste esa iniciativa? Claro, a ver, yo integro la Comisión de Digesto Jurídico Argentino. Correcto. Esa comisión tiene por objeto establecer cuáles son las leyes que están vigentes. Correcto. ¿Qué pasó? Se produjo una discusión sobre varios puntos del digesto que había sido aprobado por el Congreso el año pasado. Hubo un espacio para recibir observaciones, recibimos miles de observaciones y finalmente hay un dictamen de la Comisión de Digesto en donde yo, como miembro de la minoría de la oposición, planteé mi disidencia respecto de algunos puntos que entiendo importantes. Uno, el que más ruido hizo, fue el relativo al artículo 8º de la Ley 1420. El digesto que aprobó el Congreso consideraba derogado implícitamente ese artículo 8º, que era el artículo que garantizaba la laicidad en la educación pública desde fines del siglo XIX. Hubo una discusión en la Comisión de Digesto sobre la base de la observación que hicieron varios profesores de la Facultad de Derecho. Yo consideré que implícitamente no está derogado, no hay ninguna norma en las leyes posteriores que sea contradictoria con ese artículo, pero bueno, la mayoría entendió lo contrario. Por eso ahora acabo de presentar un nuevo proyecto para incorporar con mayor amplitud que lo establecía la Ley 1420 a fines del siglo XIX, para establecer con más amplitud la exigencia de laicidad en la enseñanza pública, porque entiendo que el derecho constitucional argentino y los tratados de derechos humanos imponen esta laicidad, pero no hay una norma expresa que haya dictado el Congreso que lo reconozca. Hay en este momento un caso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la provincia de Salta, en donde un grupo de padres y una organización de la sociedad civil están objetando una decisión del gobierno de Salta que impone la enseñanza católica en las escuelas públicas. En la medida en que la Corte Suprema no lo diga con claridad, está claro que acá hay un vacío que es el Congreso el que debe aclarar. Si la mayoría considera que está derogado el artículo 8 de la Ley 1420, que establecía que no puede impartirse enseñanza religiosa en horario de clase, ni por los maestros de las escuelas públicas, en las escuelas públicas, entonces es necesario que haya una norma que lo diga más claramente, digamos, a comienzos del siglo XXI, que claramente no puede haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Esencialmente porque el Estado tiene que ser neutral. Por supuesto, además, la Argentina es un país mucho más diverso que lo que era a fines del siglo XIX, y tiene que respetar las creencias de todos los habitantes del país. ¿Y usted cree que eso se va a modificar o esto fue de adrede, digamos, o se olvidaron de ese artículo, o sea, o lo dejaron ahí, digamos, como puede pasar, o de pronto, digamos, dejaron esto como antes? Yo creo, no tomaron en cuenta esto, la nueva convivencia en la Argentina, digamos. Sí, a ver, yo creo que evitaron tratar este tema porque siempre fue un tema polémico en la historia argentina. Obvio, sí. Pero lo lamentable es que ahora se considere que implícitamente, o sea, sin una discusión pública, sin una deliberación amplia en el Parlamento como debiera ser, se considere que ha sido derogado algo que además es un eslabón histórico en la conformación de nuestro país, como un país digamos, pluralista, un país, digamos, que aspira a ser profundamente democrático. Claro. Y bueno, un peldaño esencial en la construcción de la ciudadanía argentina ha sido precisamente a fines del siglo XIX esta Ley 1420, que precisamente apuntó a construir una ciudadanía diversa, a atraer a personas de distinta religión, de distintas creencias, de todos los lugares del mundo para conformar lo que es hoy la República Argentina. Y no parece coherente que la Argentina vaya en contra de sus propios pasos y retroceda en una cuestión donde inclusive el mundo ha avanzado, garantizando el derecho a la igualdad, a respetar la diversidad de ideas, y no es admisible que desde el Estado se imponga una sola visión, una sola idea, una sola religión. ¿Y cree que esto va a tener, digamos, eco entre sus pares para aprobarlo, para estar incluido, o va a estar atento a este tema, digamos, que es conflictivo, como Mire, depende del nivel de discusión que se dé en el ámbito de la sociedad. A mí realmente también me sorprendió la repercusión que tuvo esta cuestión. La Comisión de Digesto Jurídico Argentino es vista como algo
medio excesivamente técnico, nadie entiende bien cuál es la tarea que realiza, y sin embargo en este tipo de cuestiones se ve como, digamos, al tener que decidir sobre tantas cuestiones distintas, se puede generar una polémica sobre un punto esencial, como en este caso en particular, la educación pública y las características que tiene que tener esa educación pública. Bueno, de hecho acá, bueno, nosotros con varios legisladores también han planteado otros cuestionamientos también que tienen con el gesto jurídico, ha pasado, por eso digo... Mire, yo he planteado otra observación importante que tiene que ver con la legislación de facto, que me parece que ha pasado desapercibida y que la verdad que lamento la posición sostenida por la mayoría oficialista, y tiene que ver con aquellas leyes de facto, sobre todo en un momento en donde estamos revisando lo que sucedió en ese periodo nefasto de la historia argentina. Sin embargo, que la mayoría en la Comisión de Digesto Jurídico Argentino entienda que las disposiciones adoptadas por gobiernos de facto están vigentes aun cuando no hayan sido ratificadas ni explícita ni implícitamente por el Congreso. Se planteó la discusión sobre el Código Contravencional. Sí, hay muchas falencias, pero de hecho acá ha venido, claro, a medida que pasa el tiempo, uno va y analiza, digamos, porque también se hizo, a ver, hubo tiempo, no sé si faltó tiempo más para analizar más pormenorizadamente los temas para ponerlo nuevamente, no sé. Mire, hay una cuestión ideológica y normativa. Acá la discusión se dio con el Código Contravencional de la Prefectura Naval Argentina, que rige inclusive en gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Hay barrios de la ciudad de Buenos Aires en donde se aplica ese Código Contravencional que fue dictado por el gobierno de la NUCE y nunca fue ratificado por ningún gobierno democrático, y que mantiene normas que sancionan el merodeo, normas que sancionan el no dar explicaciones sobre qué uno está haciendo en cada lugar, que permite aplicar penas de arresto por conductas que hoy en día son absolutamente normales y que sin embargo la mayoría oficialista ha considerado vigente, ignorando o prescindiendo de la mejor doctrina argentina, que considera que la legislación de facto, que no es examinada ni aprobada por el Congreso, no debe ser considerada válida. Bueno, ojalá que este tipo de cosas, bueno, yo sé que van a seguir encontrando, por ejemplo, puntos álgidos en el digesto porque han quedado eliminados, obviados, o algunos directamente, como decía usted, de adrede. Pero bueno, es una cuestión que ustedes lo van a seguir analizando y lo van a seguir planteando. Sí, es una comisión permanente del Congreso, que la tarea que tiene es precisamente la de determinar cuáles son las normas vigentes. Exactamente. Así que bueno. Siendo usted político, estamos ya en la recta casi final de las elecciones. ¿Cómo ve el panorama? Digamos, yo sé que hay muchísimos problemas con el tema de la transparencia, pero de las elecciones, de los votos. ¿Cómo ve? A ver, su perspectiva con respecto a octubre, digamos, sobre este tema específicamente? Sé que presentó todo el arco opositor, una propuesta nueva de transparencia, pero ¿cómo ve, digamos? Mire, yo creo que es siempre importante y valioso que haya un acto electoral. La Argentina se encamina además a un cambio de gobierno porque la presidenta no puede reelegir, lo cual también implica un cambio que seguramente va a oxigenar las instituciones. Por supuesto que tenemos observaciones y críticas al sistema electoral que venimos planteando acá en el Congreso desde hace varios años y que el oficialismo no ha permitido modificar. Entiendo que en el tiempo breve que resta para las elecciones igualmente se podrían adoptar una serie de modificaciones mínimas, que no implican modificaciones legales, pero que sí implican una serie de resguardos para garantizar el control del acto electoral. Necesitamos credibilidad, necesitamos confianza en los resultados de las elecciones. Además, se da algo que no siempre se da, que es una incertidumbre, una competitividad hasta el último momento de la elección sobre quién finalmente va a ser presidente de la nación, y tenemos que construir confianza, y por eso me parece conveniente lo que está haciendo la Cámara Electoral de convocar a los partidos políticos, a la sociedad civil, para pedirles opinión sobre cómo garantizar y fortalecer esa transparencia y esa credibilidad en el acto electoral que se avecina. Es muy importante, sobre todo porque estamos generando, digamos, estamos a punto de un acto del cual va a derivar el gobierno de los próximos por lo menos 4 años en Argentina. Por supuesto que entiendo que el Congreso debe hacerse cargo, digamos, inmediatamente después de las elecciones y modificar este sistema y acabar con un sistema que ofrece muchas oportunidades para pequeñas trampas,
que la verdad que ensombrecen y de alguna manera echan sombra sobre lo que debería ser un procedimiento ejemplar con un control más adecuado. Bueno, ojalá sea así, diputado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar.